Breve resumen del currículum vitae del Dr. Ramiro García Falconi. Presidente de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Decano del Colegio de Abogados de Pichincha en Ecuador. Presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas. Catedrático de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central del Ecuador. Consejero y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Interamericana de Abogados. Un breve resumen del currículum vitae del Dr. Antonio Tejeda Encinas. Algunas referencias académicas. Ingeniero informático. Licenciado en Derecho. Doctor en Derecho de la Unión Europea. Profesor vinculado en el Instituto Universitario de Derecho de la Unión Europea en la UNED. Maestría en Ciencias Políticas. Diplomado en Derecho Internacional. Máster en Dirección de Recursos Humanos. Algunas actividades institucionales son: Presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital CEA Digital Law. Relator General de la Federación Interamericana de Abogados y miembro de su Comité Ejecutivo. Presidente del Comité de Derecho Comercial, Banca, Bolsa y Asesoría Empresarial de la Federación Interamericana de Abogados. Secretario de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Miembro de honor del Instituto dos Advogados Brasileiros. Miembro de la Comisión de Derecho Digital del Instituto dos Advogados Brasileiros. Observador Electoral Internacional. Observador en la UNCITRAL. Working Group 1 de Pymes y en el Working Group 4 sobre comercio electrónico. Estimados amigos, como viene siendo habitual desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, no perdemos la ocasión de contribuir al conocimiento jurídico y tecnojurídico en todas sus vertientes. Con nuestra nueva serie de Episteme y Dosa, traemos a nuestro canal online de CEA Digital Law el conocimiento, la opinión y el debate con eventos regulares comunicados oportunamente. Igualmente, invitamos a todos nuestros amigos, socios y colaboradores a que nos planteen temas a tratar o incluso colaboren desarrollando sus propias ideas de ponencia y hacérnoslas saber para que podamos incluirlo en nuestros próximos programas académicos a emitir si reúnen los requisitos oportunos que serán dichos en el momento adecuado. En esta ocasión, desde hoy día 4 de mayo hasta el día 7 inclusive, tendremos diversos ponentes que desarrollarán sus conocimientos sobre la justicia digital, a la que hemos denominado un camino sin retorno. Podíamos haberla incluido entre interrogantes como pregunta, pero desde CEA Digital Law entendemos que no lo tienen. Sin embargo, estamos abiertos al debate y los ponentes de estas semanas, en su libertad de cátedra, intervendrán en el sentido que estimen oportuno. Sin embargo, en mi opinión, la digitalización de la justicia es un reto que debemos abordar de forma inminente. Es cierto que en esta situación de pandemia global la prioridad es salvar vidas, salvar la propia vida, pero si tenemos salud, si nos debemos al día a día, en nuestro beneficio y el de nuestras familias y seres queridos y de nuestros respectivos países, debemos de ponernos a trabajar. Y los métodos de trabajo se deben reciclar y mejorar los existentes, y o producir nuevos para mejorar el sistema judicial y a todos los operadores jurídicos en general. Hay países, por ejemplo en el lado europeo, España, que lleva más de 10 años trabajando e implementando soluciones digitales y que en estos momentos de crisis son más necesarias que nunca potenciar, aunque así nos queda mucho camino por recorrer para tener una plena gestión jurídica telemática. Por el contrario, hay otros países, muchos de ellos latinoamericanos, que están ahora sentando las bases en cuanto a la digitalización en el entorno jurídico. No pretendo, por supuesto, distinguir aquí ni cuestionar qué países son más avanzados y cuáles menos. Solo lo traigo a colación para significar que en todos los casos hay que establecer prioridades a nivel estatal y de otros órdenes, y es esencial que en el Estado de Derecho se vea fortalecido con las nuevas tecnologías, y en esta ocasión intentar que el mundo del derecho vaya, si no por delante, por lo menos a la par que la sociedad, como decía, hay que implementarla. En un sentido digital, en sentido amplio, en un marco en el que todos los operadores jurídicos
tienen su parte alícuota de responsabilidad digital en la gestión de la justicia telemática. Es cierto que hay muchos críticos en cuanto al criterio de oportunidad de la implementación de la justicia digital, así por ejemplo, por la ausencia de recursos humanos o materiales cualificados o que necesitan de una nueva adaptación o por un posible exceso de trabajo y por otros múltiples motivos. Pero no es menos cierto que con todo lo respetable que son las opiniones contrarias, es inevitable desechar el uso del papel como método principal de trabajo judicial. El papel cero en este momento parece inviable y habrá países a distintas velocidades, pero el hecho es que el avance es ya imparable. No debemos olvidar la situación desbordada de la justicia en la mayoría de los países debido a factores como la burocrática que hacen la justicia lenta y es poco transparente en la multitud de ocasiones, sino en todas. Si, por ejemplo, nos situamos en la vía penal, un reto importante es generar control de información rápida y clara para el sistema de justicia y obtener ese intercambio de información entre las instituciones. La automatización de tareas repetitivas, el monitoreo de tareas y procesos, monitoreo de infracciones penales, incluyendo soluciones para la gestión de la ejecución penal. Así también es importante que los magistrados conozcan el histórico de las personas en centros penitenciarios, que los agentes de prisiones controlen y ejecuten decisiones de la justicia y que todo eso sea comunicado entre los poderes ejecutivo y judicial. La justicia penal digital es una garantía de seguridad y celeridad del sistema. Es una garantía del justiciable, pero también de todo el ecosistema legal y es beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Para terminar, decir que la tecnología es imprescindible en el ámbito legal y sobre el peso que las TIC, las tecnologías de información y comunicación, y en la revolución 4.0 en la que estamos inmersos. La llamada cuarta revolución industrial descansa hoy más que nunca sobre la productividad y sobre la calidad del sistema judicial en todas sus facetas. La combinación de la innovación, la inteligencia y el del derecho son piedras angulares de nuestro sistema democrático en el siglo XXI. Vamos hacia una justicia del siglo XXI digital, abierta, innovadora y eficiente. Y para que tenga éxito, el proceso de modernización de la justicia hay que sacarlo del debate político. Ser lo más aséptico posible. Asimismo, el debate no es básicamente tecnológico, sino de cómo se utilizan las tecnologías en la administración de justicia, de cambio en la forma de trabajar, de organización y de recursos humanos, como decía antes. Y por lo que se refiere concretamente a la formación de esos recursos humanos, de ese personal, son los propios de la administración de justicia junto con las ONGs, como por ejemplo CEA Digital Law, que conocen los procesos y las necesidades y sus implementaciones. Esto es clave para avanzar rápido en la digitalización y para tener éxito en el proceso de la gestión del cambio y del ensamblaje en todos los operadores jurídicos involucrados. Hacer especial hincapié en la importancia de la gestión del conocimiento tanto jurídico como sobre la inteligencia artificial aplicada a la resolución de los casos, porque gran parte de los procedimientos se pueden automatizar. Para terminar, hay 3 factores claves para el éxito en el proceso de digitalización: la renovación o adaptación de los sistemas existentes, el establecimiento de un liderazgo digital para que todos se crean el cambio y tratar de quitar el miedo a la digitalización. Muchas gracias. Les espero en esta ponencia que viene a continuación y en las restantes hasta el día 7 jueves. Mucha salud y muchas gracias por la atención. Breve resumen del currículum vitae de la señora Magda Díaz. Algunas referencias académicas. Licenciada en Derecho. Maestría profesional en Derecho. Especialista en Derecho Comercial. Especialista en Derecho Agrario y Ambiental. Postítulo en Filosofía y Educación con énfasis en Ciudadanía y Valores. Maestría en Administración de Justicia con énfasis en Justicia Civil. Como actividad institucional. Es la presidenta de la Asociación Costarricense de Juezas. Actividad profesional actual. Jueza de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Un saludo a todas las personas que se han conectado a este ciclo de conferencias virtuales organizadas por el Comité Euroamericano de Derecho Digital. Mi nombre es Magda Díaz, soy presidenta de la Asociación Costarricense de Juezas
y me desempeño como jueza del Tribunal Agrario en el Poder Judicial de Costa Rica. En esta oportunidad deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los retos de la justicia en la era digital. Como primeras ideas introductorias, me gustaría comentarles que cuando pensamos en este tema siempre me lleva a pensar en la forma en que las nuevas tecnologías han mejorado nuestra calidad de vida. Y en realidad esto ha obligado en general a reinventar todo lo que nos rodea, desde las cosas más elementales hasta las cuestiones más complejas, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que afronta la humanidad de la pandemia, pues han tomado un realce los avances y los aportes que puede hacer esta nueva era en que estamos viviendo. Pero esto también nos lleva a algunos otros retos importantes, y particularmente en el renglón de justicia, como es reinventarnos. En realidad no implica y no significa bajo ninguna manera que es nada más como amoldarnos, como eventualmente podríamos pensar, sino en realidad tenemos que reinventarnos. Y pues ha sido un tiempo en que podemos y hemos logrado, a partir de la judicatura, observar qué tan cerca o qué tan lejos nos podemos encontrar de esta era digital. El primer reto que ha tenido que enfrentar la justicia, por lo menos en nuestro país, ha sido superar el paradigma del papel. ¿Cómo superamos y pasamos del papel a una era digital? Me gustaría primero que conversemos a manera de ejemplo y de ilustrar el tema del expediente judicial. Podemos notar que hay una confrontación entre el expediente digital o el expediente electrónico y aquel expediente de papel. El expediente de papel tenía unas características importantes que se iba conformando a partir de todas aquellas páginas que las partes iban suministrando y también la autoridad judicial. Ese proceso para formar esos tomos, como les decimos en nuestro país, o libros, era realmente lento, porque el simple hecho de incorporar las gestiones requería de una serie de esfuerzo y de inversión de tiempo para conformarlo. Desde el momento en que se recibía, sea en el propia oficina judicial o en un centro de acopio general de todo un circuito judicial, los controles que había que tener para poder llevarlo hasta esa oficina judicial, era considerable realmente la cantidad de tiempo que había que invertir. Además, la serie de controles que deben de tenerse para que no se fuera a extraviar. Igualmente, cuando se emitía una resolución, había que pasar por el tiempo, cuando se colocaba en una máquina de escribir, muchos recordaremos las máquinas de escribir Olimpia, o bien cuando logramos ya empezar a superar un poco ese tiempo y había que hacer la impresión, había que sacar las copias necesarias para diligenciar las notificaciones. Esos medios manuales en realidad implican muchas horas en trabajo que pueden ser invertidas en labores sustanciales en la judicatura. Por otro lado, tenemos en la parte digital, donde tenemos un acceso casi que inmediato, las personas litigantes colocan o suben dentro del expediente judicial desde sus oficinas o del sitio que se encuentren, pueden subir ese memorial, pueden también tener un acceso muy rápido a las decisiones judiciales. Muchas veces antes de que les llegue la notificación ya están empezando a redactar sus recursos, y eso en realidad hace o da una agilidad bastante importante dentro de la gestión. Vemos que también en el acceso en línea que les comentaba, las personas tienen que recurrir menos a las oficinas judiciales.
que también hay un significado importante en cuanto a la cantidad de personal que debe de estarles atendiendo. Mientras que en el expediente físico la única forma de hacer consulta era en la oficina judicial dentro de un horario determinado. El expediente en línea también posee una mayor seguridad jurídica porque vemos que con todas las seguridades que nos ofrecen la firma digital, esos memoriales pueden estar suscritos de esa manera y las partes tienen la gran ventaja que también van a conservar documentos originales. A esto me refiero, por ejemplo, en el caso de los procesos cobratorios, donde el acreedor no tiene que dejar en la oficina judicial en custodia su título, por ejemplo, una letra de cambio, sino la presentará o la hará el escáner correspondiente y quedará una imagen en ese expediente. Porque sabemos en el caso de los títulos valores que requieren un procedimiento bastante minucioso, por lo menos en la legislación costarricense, para hacer su recuperación o reproducción. En el expediente de papel, cuando hablamos de reposición de piezas del expediente, también implica un trámite interlocutorio, el cual va a llevar y consumir muchísimo tiempo. En la custodia, en el manejo, en el almacenamiento del expediente de papel, vemos que también debe de invertirse muchísimos recursos. En nuestro país, por ejemplo, tenemos tablas para plazos de conservación de expedientes porque las bodegas donde tienen que almacenarse en realidad tienen una capacidad limitada. Sabemos que, por supuesto, en el expediente digital tenemos algunas limitantes respecto a la capacidad que pueden estar almacenando los servidores, pero no podemos compararlos con la necesidad del espacio físico que requiere un expediente judicial físico. Un segundo aspecto que tiene relevancia comentar con cada uno de ustedes es el tema del trámite del expediente en un juzgado electrónico. Siempre es necesario que exista una sede, pero en realidad para las personas usuarias creo que es fundamentalmente uno de las partes que tiene una mayor ganancia. En realidad hacer fila en una oficina judicial donde pueden haber 20 personas delante, que puede implicar un tiempo de 2 horas de espera, tal vez solo para obtener una copia de una pieza judicial. En realidad, la gestión en línea del expediente judicial nos ofrece la posibilidad de una consulta de 24/7. Por supuesto, aquí empezamos con algunos de los grandes retos, que es precisamente el acceso a Internet, que eso debe de ser tema de otra conversación, pero tenemos que cuestionarnos qué tan universal tiene que ser este acceso y también qué tan gratuito. Sabemos que no todos los países tienen los mismos sistemas ni las mismas capacidades para la conectividad y esto es un factor que realmente incide en este aspecto. Además, la importancia de que las aplicaciones sean accesibles, porque yo puedo tener un expediente electrónico para las personas que estamos tanto juzgadoras como abogados o abogadas litigantes, pero en realidad tiene que ser lo suficientemente accesible a cada una de esas personas, a la persona justiciable, para que en realidad por medio de cualquier dispositivo pueda tener acceso y pueda consultarlo. Otro también tema o aspecto importante es sobre la tramitación, sobre la agilidad para la revisión del proveído, cuando al juez o a la jueza el personal auxiliar le está ayudando en esta cotidianidad del trámite del expediente por medio de un expediente electrónico. Es realmente más sencillo, esa interacción es muchísimo más simple, no tiene que estar circulando un expediente físico de una oficina a otra
lo cual en realidad también implica un menor tiempo. Se acortan los plazos también en los dictados de la sentencia, aunque no podemos negar que existe, al menos en nuestro país, algunos problemas con la recarga de trabajo o la mora judicial. Pero en realidad hay algunos plazos que podemos ver que no hay que esperar tanto. Un abogado, por ejemplo, sube un escrito donde se está esperando el vencimiento de una audiencia y prontamente no puede entrar a resolverlo, no tiene que esperarse a que ese escrito pase por todo un trámite administrativo para que llegue a la oficina, para que se proceda a lo que hemos llamado coser el folio a ese tomo. Y por supuesto, a mi criterio, uno de los mejores aportes que podemos tener en la parte digital es la notificación, porque en realidad en las sentencias, un sistema que yo considero que es oportuno y ágil, precisamente debe radicar en el momento en que la persona juzgadora emite la sentencia, que la firme digitalmente y en ese mismo acto debe de proceder a hacer todos los ajustes en el sistema para que se notifique en el sistema que está previamente alimentado por el personal auxiliar. Entonces, esto es importante, pero por supuesto requiere de un software, requiere de programas que sean sumamente ágiles, incluso en el seno del mismo Poder Judicial. La simplificación de trámites es otro aspecto que podemos notar que tiene muchísimas ventajas, pero todas las oficinas tienen que estar precisamente en esa misma línea. Por ejemplo, cuando me refiero a este tema de consultas o de trámites en línea, una persona juzgadora puede, en el momento de estar decretando un embargo sobre un bien mueble o un bien inmueble, puede hacer una consulta al registro correspondiente. Si tiene alguna duda sobre el domicilio de alguna de las partes, puede consultar a las bases correspondientes. Entonces, esto permite que mucha resolución que anteriormente implicaba notificarse a las partes y dar un plazo, ahora se pueden simplificar, pero efectivamente necesitamos equipos y necesitamos que las demás oficinas, que no sea lo interno del Poder Judicial, estén en esa misma sintonía, por decirlo de esa manera. Tienen que tener la misma accesibilidad, tienen que ofrecer esos mismos datos para que estén a disposición de las personas juzgadoras. Los trámites en línea también es un tema muy interesante y muy importante en los juzgados electrónicos. Como les citaba anteriormente, las anotaciones de gravámenes judiciales se hacen directamente desde el escritorio del juez o la jueza. Los depósitos judiciales se autorizan y llegan directamente a las entidades bancarias, que esto es una gran ventaja, sobre todo para personas que requieren esos depósitos, por ejemplo, el pago de peritos, en el tema de pensiones alimentarias o cualquier otro tipo de erogación que tenga que hacerse desde esa contabilidad del expediente hacia una persona usuaria. Otro aspecto importante y que ya les había adelantado, que me resulta de un gran interés, es el tema de las notificaciones judiciales. Siempre, según la legislación costarricense, la primera comunicación deberá de hacerse en un lugar físico. Pero cuando notamos, una vez que ya se ha cumplido este requisito que está muy arraigado con el tema del debido proceso, esa primera comunicación, vemos que en realidad los diferentes medios han ido variando. Antes teníamos que hacerlo en un lugar físico, en la oficina del abogado, estar dentro del perímetro judicial. Luego fuimos avanzando a las comunicaciones por fax, donde en realidad eran muchas horas
de estar pasando hojas y hojas por una máquina de este tipo, para luego tener una apertura mayor al correo electrónico. Incluso en nuestro país lo que se requiere es autenticar esa dirección electrónica, que puede ser un correo electrónico gratuito de los servicios que dan gratuitos, sea Gmail, sea Yahoo o Hotmail, y a partir de ese momento la parte puede empezar a recibir sus comunicaciones judiciales. Sin embargo, creo que aquí es importante y la legislación tiene que ir mejorando en ese punto. Tenemos que ir avanzando en eliminar esa notificación en un lugar físico. Por supuesto, esto implicaría de que todas las personas puedan tener acceso a un correo electrónico, y en realidad eso nos llevaría a otros escenarios y a otros puntos de tener que discutir qué tanto tiene que ser gratuito como un derecho el acceso a Internet. Pero, como les decía, eso es un gran punto porque coloca la justicia en un gran reto de si en realidad puede ser accesible para todas las personas. Respecto a la gestión administrativa, ya no pensando propiamente en ese trámite, en ese cotidiano que se hace por medio del expediente judicial, sino pensando un poco más en macro dentro de la organización de un poder judicial, vemos que toda la parte que está de expediente electrónico es una fuente de información en tiempo real. Por supuesto, tenemos siempre algún margen de posibilidad de error porque esos datos van a estar actualizados por personas que pueden cometer errores. Sin embargo, no es igual que antes. En nuestro país, cuando se querían hacer las estadísticas hace muchísimos años, había que hacer un conteo manual en unos grandes tomos. Se iba contando cuántos casos habían ingresado y manualmente se iban llenando cada una de esas casillas. Ahora, por medio de las diferentes herramientas que ofrece el escritorio virtual, podemos tener información en tiempo real. Esto, por supuesto, se convierte en una herramienta para la toma de decisiones. Es necesario que contemos con estadísticas fidedignas, reales, para que se puedan tomar decisiones, por ejemplo, para la distribución de recursos, para la compra de equipos, para conocer cómo mejorar, cómo hacer más eficiente la gestión administrativa y judicial, conocer cuáles son, por ejemplo, aquellas partes del proceso en que se tiende a ser más lento el trámite, solo por dar algunas ideas. También hay un control efectivo de la gestión. Quien sea la persona encargada de controlar el flujo de trabajo dentro de una oficina puede observar cuáles expedientes no están teniendo el movimiento adecuado, cuáles están pendientes de fallo, cuáles son esos días de retraso que podrían tener. También con el personal colaborador puede observarse dónde hay algunas dificultades. En fin, muchas de las opciones que ofrecen los sistemas de gestión en los expedientes judiciales. Y, por supuesto, algo que nos parece muy importante es un aliado para la reducción de riesgos. En el momento en que se puede tener un control de lo que ocurre en el tránsito de un expediente, se pueden minimizar riesgos y se puede fortalecer todo el control interno de una organización en aras de hacerla más eficiente y más eficaz. En la propuesta probatoria, también ahí tenemos unos grandes avances, pero también muchísimos retos. Podemos ver que originalmente las legislaciones nos ofrecían, cuando empezaron a evolucionar, admitir fotocopias o fotografías como medios probatorios, siempre introducidos como prueba documental. Sin embargo, podemos ver cómo han ido evolucionando. En nuestro país estamos en un momento de remozamiento de toda la legislación procesal, tanto civil, de familia, en el campo laboral, en el campo agrario, donde se entiende, ya la persona legisladora entendió que hay medios científicos o tecnológicos
y esto en realidad ayuda muchísimo para poder acercar más el proceso a la realidad que viven las personas. Sabemos que hoy puede ocurrir un accidente de tránsito y puede estar grabado por una cámara que lleva el mismo vehículo. Para la comisión de ilícitos muchas veces logran esclarecerse en virtud de las cámaras que están en el vecindario donde se llevó a cabo ese delito. Entonces es muy importante entender que dentro de toda la propuesta probatoria podemos encontrar estos otros elementos como pruebas y que en realidad van a ayudar a hacer más accesible y sobre todo poder dar una mejor calidad en la justicia que se brinda. En la práctica de la prueba también tenemos algunas ventajas, como es el hecho de pasar de las actas lacónicas a unas grabaciones de audio o video, donde puede ser que una persona diferente a la que estuvo en esa práctica de la prueba sea la que va a hacer la emisión de la sentencia, entonces va a poder tener una percepción mejor de las cosas. También nos permite cerrar un poco esas distancias. Vemos que en nuestro país se permite la recepción de testigos, por ejemplo, por videoconferencia. Ahora con esta crisis, con esta pandemia, tenemos ya en algunos juzgados de flagrancia donde hay personas indiciadas que están o son sospechosas de estar contagiadas con el virus. Entonces, por medio de videoconferencia se llevan a cabo algunas diligencias judiciales en aras de evitar el contacto entre las personas juzgadoras, la fiscalía, la defensa pública, que esto en realidad es algo que no lo teníamos con anterioridad. También cuando se hacen juicios en el lugar de los hechos, aunque sean en las oficinas judiciales, se permite tener una mejor percepción cuando son grabadas esas imágenes de las personas. También en la redacción de las actas antes se tenía la dificultad de que se podían incluir aspectos subjetivos en la redacción de la sentencia o bien cambiar las expresiones utilizadas por los testigos, lo cual eventualmente podría distorsionar lo que la persona testiga quería en su momento expresar. Y por último, por medio de un video y muchas veces también un audio lo permite, es conocer un lenguaje corporal que en realidad eso nunca pudo haber sido plasmado en un acta. Sobre la valoración de la prueba, en toda esta nueva era digital vemos cómo la tecnología ha permitido y ha robustecido todo el conocimiento que pueda tener la persona juzgadora. Vemos que puede permitir, hay una gran fuente de información en no solamente lo que podemos encontrar en la red, sino también muchos instrumentos como por ejemplo los GPS permiten una precisión importante para poder ubicar físicamente mapas, por ejemplo. También todos los instrumentos que las personas auxiliares de justicia, como son los peritos, que emplean, pueden dar todavía una certeza mayor en cada uno de sus trabajos. Y a mí me parece que también conviene, así como hemos hablado de retos, conversar sobre desventajas. Por ejemplo, las fallas técnicas pueden, en el caso de la prueba, ser un gran problema y un gran dolor de cabeza en el momento de hacer una revisión, cuando hay fallas de audio, cuando hay videos mal grabados, cuando hay un ruido externo que viene a distorsionar el audio. También algo tan simple cuando se está grabando una diligencia o una audiencia, no se está en la oficina y se acabó la batería. Por otra parte, podemos tener muchos problemas y es un gran riesgo la pérdida
de soportes por fallas en los sistemas o virus, los problemas de identificación de voces cuando se hacen solamente grabadas, los problemas en la práctica de las pruebas cuando sean tal vez poco claras, no se puedan entender, y también los defectos propios de los sistemas tecnológicos, y lo vemos, por ejemplo, cuando se quieren introducir correos electrónicos como prueba o cuando queremos saber si en realidad una notificación llega a un servidor y el servidor no emite una respuesta o genera un error. Son algunos problemas, por citar solamente algunos, y algunas desventajas en las cuales hay que trabajar permanentemente y que esto constituye grandes retos para la justicia. Por último, me gustaría puntualizar algunos de los aspectos que he venido conversando durante esta intervención, que son los fundamentales retos. Creo que el primero de ellos es el costo de la tecnología frente a los problemas presupuestarios que puedan tener los poderes judiciales. En realidad, poder tener un expediente electrónico, tener los mejores equipos, tener los mejores sistemas, implica un costo muy alto para cada uno de los poderes judiciales. Sin embargo, es una inversión que por lo menos durante este tiempo de pandemia hemos visto que ha dado sus frutos y ha permitido de que la organización del Poder Judicial siga funcionando un poco lento, pero en realidad logrando cubrir gran cantidad de los servicios que se brindan. Un segundo aspecto es el acceso a Internet y a la tecnología, sobre todo para las personas usuarias. Vemos que el fin último por el cual estamos en la administración de justicia es precisamente para que las personas justiciables reciban una justicia de calidad. Sin embargo, que todas las personas tengan acceso a Internet o a la tecnología adecuada para poder hacer una consulta o una gestión en línea es un tema realmente que tiene que importar. Me parece que es un tema país. Y por último, esa velocidad en la innovación y la tecnología es tan rápida que todo el proceso judicial, todo el aparato judicial, la parte legislativa, tiene que aprender o tiene que reinventarse, como decía al inicio de mi intervención, para poder llevar ese ritmo, para que precisamente los logros que se han logrado alcanzar no queden en desuso, sino que en realidad se logren maxificar cada día. Y por supuesto, la educación. Tenemos que hacernos más y más capaces de poder entender esa velocidad, esa tecnología y tener una gran capacidad de adaptarnos. Acá termino mi intervención y les agradezco mucho haber compartido conmigo este espacio.